Les saludo cariñosamente en este día de estudio bíblico en el cual nos reunimos ante el Señor para poder estudiar su palabra, para estudiar algún tema de edificación para cada uno de nosotros y esperamos que cada día podamos edificarnos conforme al propósito que Dios traza para cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a tratar el tema la oración, nuestro sustento, un estudio bíblico que nos va a recordar la importancia de la oración en la vida del creyente. Para ello les invito a orar en esta primera instancia. Padre bondadoso, sea usted guiándonos, edificándonos para que su palabra habite en nosotros conforme al propósito de su Santo Espíritu. Guíe nuestras vidas para comprender su voluntad y también su dirección. Todo esto lo rogamos en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a usar el texto de Filipenses 4:6 que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Un pasaje que nos llama a poner la oración, este medio de gracia por el cual nosotros estamos delante del Señor, este medio de gracia que nos permite comunicarnos con el Dios Todopoderoso y así fortalecer, sostener nuestra vida. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Palabras de Pablo a la iglesia de Filipos. Quisiera considerar una frase de Tozer que dice: nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. O sea, nosotros somos todo mediante la oración. La oración es el medio de gracia que nos permite estar en comunión íntima con Dios. Normalmente con los amigos nos relacionamos mucho. Y aquí es donde viene el término de la oración. La oración es el medio por el cual yo hablo con Dios, por el cual me comunico con Él, estrecho mi lazo, estrecho mi relación con Él. Y es necesario que esta oración sea permanente, sea constante, sea el sustento, sea la base de mi vida cristiana. Este medio que Dios nos ha entregado nos permite tener una comunicación especial, directa con Jesucristo, con el Padre Eterno. Directa en Jesucristo con el Padre Eterno. La oración es el medio de gracia, es un regalo que llegó a nosotros por medio de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de la salvación que hemos recibido. Por eso es esta comunicación directa en Jesucristo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo nos permite comunicarnos con el Padre Eterno, con Dios, el cual envió a Jesús para establecer un lazo, una comunión. Por eso es un medio de gracia. Por eso A.W. Tozer decía: nuestra pureza, ¿cierto? Nuestra fuerza, nuestra piedad, nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza, solamente serán fuertes, sólidas, de acuerdo a cómo tengamos nuestra vida de oración. Si nuestra vida de oración es pobre, la pureza, fuerza, piedad, santidad no tendrán fortaleza y también serán pobres. Este medio que Dios nos ha entregado nos permite una comunicación especial, directa, por medio de Jesús, con el Padre Eterno. ¿Qué tanto nos comunicamos con Él? A pesar de que casi todos los libros de la Biblia enfatizan la enorme importancia y las serias consecuencias de la oración, lamentablemente, la oración juega casi siempre un papel secundario en nuestra propia vida y la tenemos muy descuidada. Esto se ve reflejado en la vida de oración de la iglesia. Cualquier iglesia que usted observe, su culto de oración, su tiempo de oración se ha empobrecido. Ya no es el tiempo más importante del creyente. No estoy desmereciendo con esto el culto solemne, el día del Señor, ni la escuela dominical, ni las otras actividades. Pero si descuidamos la oración, si nuestra oración es baja, ¿cómo podremos sostener una vida cristiana sólida y fuerte? A menudo se ha dicho que orar es la respiración del alma. ¿Ha escuchado esta frase? Si esta comparación es cierta, o si fuese cierta, entonces todos nosotros sufrimos, unos más y otros menos, de asma y de una falta aguda de oxígeno. ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo está tu ritmo cardíaco, por decirlo de alguna manera, en la cual podríamos evaluar, ¿cierto?, nuestra oración, nuestra dedicación a la oración?
Hay experiencias de grandes héroes de la fe, de personajes cristianos, de la historia del pueblo cristiano que nos llevan a considerar cómo han sido sostenidos por el Señor y cómo han usado de la oración como este estímulo de vida. Oswald Sanders decía, si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. Es una forma de evaluar la relación. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual que nuestra oración o nuestro tiempo de oración. John Wesley solía decir que no tenía en muy alta estima a un hombre que no orara 4 horas al día. O sea, si oraba menos de 4 horas no tenía estima, no era de alta estima. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Algo que debemos considerar también. En los siglos pasados, la oración era un tema central en la predicación, en la literatura y, sobre todo, en la vida cotidiana. Dedicar tiempo a orar. Hoy en día son otros temas los que llenan nuestro pensamiento y nuestra vida. El hombre con sus necesidades y exigencias, eso es lo que llena nuestras cabezas, mentes y corazón. ¿De qué nos llenamos? ¿De qué buscamos? La oración es un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va creciendo? ¿Qué estamos buscando hoy? Si antiguamente se buscaba una vida de oración, un estudio de la palabra del Señor profunda que nos diera la oportunidad de conocerle. Sin embargo, hoy buscamos cosas más fáciles de digerir. Buscamos elementos, predicaciones, oraciones más fáciles de asimilar. Entonces, si buscamos elementos que sean más fáciles de asimilar, obviamente nuestra vida cristiana, nuestro ser va a buscar o va a ser pobre en consagración, en santidad, en pureza. El conocido predicador Martin Lloyd-Jones confesó referente a la importancia de la oración. A esta cuestión me acerco con gran recato y el sentimiento de total indignidad. Supongo que todos nosotros fallamos en este punto más que en ningún otro lugar. Ya en tiempos antiguos se veía, siglo XVIII, siglo XIX, se veía cómo la oración en el creyente estaba bajando. Nuestra vida de oración personal y como iglesia es el indicador para medir el nivel de nuestra consagración, de nuestra vida espiritual. En ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad. Por lo tanto, el honrar a Dios, su gloria, su exaltación por medio de nosotros, apenas son temas que nos preocupan. Si la oración, que es lo más fácil que podríamos realizar, la oración que es hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, ¿realmente nos sustentamos en la oración? ¿Nos alimentamos de ella? Si bien es cierto, la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, es trascendente para escuchar la voz de Dios, la oración es por el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios, nos comunicamos con Él y le expresamos nuestro sentir. Pero Él nos expresa su voluntad, su sentir a través de la Biblia. La oración y la palabra van unidas, van conectadas de forma muy profunda. Como decíamos, la oración, un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. Podríamos decir que, de acuerdo a tu cantidad de oración, veremos tu vida espiritual. ¿Cómo nos podríamos evaluar ante esto? Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Por nada estéis afanosos. Los afanes de este mundo, las preocupaciones de nuestros quehaceres cotidianos nos impiden orar. Nos impiden orar quizás en familia, o a lo mejor en familia podemos hacerlo, pero ¿dónde quedará la oración comunitaria con la iglesia, con la congregación? ¿En qué estás tan ocupado que descuidas la oración personal y congregacional? ¿Hay algo mayor que esto? ¿En qué te estás ocupando? Seguro que para muchas cosas hay tiempo. ¿Y la oración? ¿Qué tan seguido participas en la actividad de oración? Algo que debemos considerar en este tiempo. ¿Qué tan seguido participamos en la oración? Y por último, ¿te congregas con otros a orar? Nuestra relación con aquellos que están alrededor nuestro, con los que podemos fortalecernos en oración. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados o
estéis ocupados. Muchas veces nos ocupamos en aquellas cosas que no edifican, que no nos alimentan, y descuidamos lo que realmente trasciende. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones. Que sean notorias nuestras peticiones habla de permanencia en la oración, frecuencia, constancia. Quizás oramos por los alimentos y creemos que estamos orando, pero 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar, orad sin detención, sin dejar pausas. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sin cesar, el término, constantes. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, con acciones de gracias. Pero es perseverar, velar en oración. Estamos dedicándonos a nuestras oraciones. Sean notorias vuestras peticiones, o sea, que tu oración sea notoria, no lo que estás diciendo, sino que tengas un testimonio de oración, tengas un testimonio de consagración, de tener tiempo de comunicación con el Señor. ¿Dónde está tu tiempo de oración? Los reformadores y también los predicadores de los avivamientos de los siglos XVIII y XIX no solo predicaron y escribieron mucho sobre la oración, sino que eran también hombres de oración. Su vida de oración ha avergonzado a muchos, y quizás al citarlos o buscar sus escritos podríamos ver cómo transmitían sus experiencias de oración. Y es ahí donde nosotros vemos que hay un ejemplo digno de seguir a través de la oración. Orar nos debe edificar, nos debe llevar a una relación más profunda con el Creador. Por lo tanto, que nuestras peticiones sean notorias, ¿cierto? Habla de perseverancia, habla de velar, pero también nos habla de orar sin cesar, habla de constantes, de constancia. Dediquemos tiempo a orar, es el llamado. Delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Ante quién nos presentamos en oración? Quizás muchas veces buscamos a algún amigo, a algún conocido, en fin, pero realmente, ¿ante quién debemos orar? Quizás esto lo podemos relacionar a aquellos que oran a los santos, a las imágenes, que en realidad a eso habla de idolatría, de pecado, porque lo único que debemos elevar nuestro clamor es a Dios. Isaías 38:2 nos recuerda: entonces volvió Ezequías, el rey, su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. No oró a Isaías, oró a Jehová. Éxodo 8:30 y 31 dice: entonces Moisés salió de con Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Entonces Moisés salió y oró a Jehová, no a Faraón, a Jehová. Miren qué profundo, pero miren lo que sucedió aquí. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Oró Jehová y Dios le escuchó, porque él está atento. En 1 Samuel 1:10, refiriéndose a Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Jehová. Nosotros sabemos la continuación del relato y que Dios le escuchó su clamor. Ahora bien, oró a Jehová. ¿A quién oramos? ¿Por qué esta pregunta? Es para considerar cómo nos presentamos a orar, cómo nos presentamos delante de Dios para tener este tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Cuando nosotros vamos ante el trabajo, ante una autoridad, nos presentamos delante de Él de la mejor manera. Sin embargo, para orar, no tenemos una metodología, no tenemos una forma, no tenemos un tiempo, no tenemos un lugar especial para orar. Quizás podríamos decir, es que la casa es chica, pero ¿acaso no hay un lugar especial en tu habitación donde no tengas las interrupciones, donde no tengas las molestias mientras dedicas tiempo a orar? Estos tres personajes, Ezequías, que estaba enfermo en su cama, se dio vuelta hacia la pared para que nadie le molestara. En el caso de Moisés, salió de la presencia de Faraón, fue al lugar donde habitualmente hablaba con Dios, un lugar íntimo, personal. Ana estaba en el templo
Y allí en el templo, delante de quienes estaban concurriendo al tiempo de la adoración, ella oró a Jehová profundamente. La importancia de saber que tenemos que presentarnos dignamente delante del Señor, delante de Dios en toda oración y ruego. Nuestra vida de oración es el indicador que mide el nivel de nuestra vida espiritual. En ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad, ¿ya? En ninguna otra parte es más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad que en la falta de oración, en esta vida de oración. Cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo lo hacemos? Lo que conversamos recién. Nuestra voz y corazón se deben levantar ante el único y soberano Dios. Muchas veces creemos que podemos lograr cosas solos y nos olvidamos de esto, de estar delante de Dios. Orar a Dios es más que una repetición de palabras de memoria, es derramar nuestro espíritu y saciarnos de su gloria. Todas nuestras palabras deben dirigirse al Señor y Dios nuestro, presentarnos ante Dios por medio de todas nuestras oraciones y ruegos, no descuidando que nuestras palabras delante de Él, que no importa lo que digamos, en el sentido de que muchas veces creemos que hay cosas que no le pedimos al Señor porque son tan pequeñas. Tenemos que mostrar nuestra dedicación. Por eso es la oración. La oración es el medio de gracia, de intimidad con Dios. Él atiende el clamor de sus hijos, sea cual sea la petición. Él la va a escuchar. Ahora, que nos responda conforme a lo que nosotros queremos, eso ya es distinto. Pero Él escucha el clamor. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Malaquías 3:16. Y Jehová escuchó y oyó. Y el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y libróme de todos mis temores. El solo hecho de orar nos da tranquilidad, nos da paz. En mi angustia invoqué a Jehová. En un momento difícil. ¿Por qué? Porque trae paz conversar con Dios. En Malaquías, y Jehová escuchó y oyó, porque Dios está atento. Y el Salmo 34:4 nos recuerda, busqué a Jehová y Él me oyó. Y libróme de todos mis temores. Quitó estos temores, ¿por qué? Porque me dio paz a través del desahogo de la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Salmos 5, 2 y 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿En todo tiempo? Sí. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Mateo 6, 21. Porque donde estuviere vuestro corazón, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en la oración? ¿Está en la comunión con Dios nuestra fortaleza? La oración es nuestro sustento. Esa es la declaración. ¿Está siendo así? ¿Está siendo la oración nuestra fortaleza, nuestro pilar? Deuteronomio 32, 3 y 4 nos recuerdan. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Porque el nombre de Jehová invocaré, Él es nuestro sustento, nuestra piedra sólida, nuestra piedra angular. Desde el momento que creímos, el Espíritu Santo llegó a morar en nosotros para sostenernos por medio de la gracia y nos ha dado la oración como el elemento importante de comunicación con Dios, donde nosotros vamos a Él y le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Pero también no olvidemos tomarnos de su palabra, que es la respuesta a nuestras oraciones. Queridos hermanos, que la gracia del Señor les acompañe y les guíe cada día y nos bendiga a través de este estudio. Oramos. Dios eterno, bendiga su palabra, bendiga nuestras vidas, permítanos edificarnos, sustentarnos a través de la oración y de la lectura de su palabra. Permítanos, Señor, darle el valor que merece la oración para que podamos disfrutar de ella, asistir al tiempo de oración, dedicarnos, Señor, a tener ese espacio especial para comunicarnos con usted y disfrutar de la comunión, de la paz que entrega el estar delante suyo. Bendiga a su pueblo en esta hora y su gracia sea con cada uno de nosotros.
Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y les acompañe.